Vamos a la palabra de hoy. Y la palabra de hoy día es un poco dura, es un poco difícil. Estamos llegando ya al final del Sermón del Monte. Estamos ya terminando este mensaje tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Y al final de este mensaje, Cristo se va a poner muy claro en sus palabras. Y por eso, al finalizar el Sermón del Monte, mucha gente va a decir, esta palabra es muy dura. Y muchos de los discípulos que antes estaban siguiendo a Jesús ya no lo harían después de este mensaje, porque la palabra con la que Jesús termina este mensaje terminan siendo muy serias, muy duras. Y hoy día probablemente la palabra va a ser un poco pesada, pero yo espero que con el corazón abierto usted pueda recibir esta palabra porque viene de parte de Dios. Y el mensaje de esta mañana titula Cristianos verdaderos. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque Jesús justamente está tratando de clarificarnos la escena, clarificarnos el panorama, y no solo a nosotros, sino a aquellos que lo estaban escuchando. A Jesús lo estaban escuchando fariseos, maestros de la ley, escribas, y gente de todos lados y de todas las posiciones y de todas las condiciones. Y como todas estas personas que estaban escuchando a Jesús eran distintas, también tenían entre ellos distintos conocimientos. Había muchas personas que conocían mucho de la palabra de Dios y muchos que eran religiosos. Y esta palabra es la enfermedad de la iglesia de hoy en día. No de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general. La palabra religión. La palabra religiosidad o la palabra religión significa todo aquello que hace el hombre para alcanzar a Dios. La religión tiene que ver con eso, tiene que ver con todo aquello que hace el hombre para alcanzar a Dios. ¿Y por qué es una enfermedad que está infectando la iglesia? Porque la iglesia de Cristo Jesús entiende que no vive una religión, sino que nosotros vivimos una relación personal con Dios. Que lo que Dios quiere con nosotros no es que nosotros nos esforcemos por agradarlo a Él, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para acercarnos más a Dios o para ganarnos la salvación que Cristo ha ganado para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es por gracia. Es un regalo de parte de Dios para nosotros. Nosotros no hacemos nada para merecerlo y por eso no podemos vivir una religión, porque nosotros no podemos hacer nada para alcanzar a Dios. Pero Dios lo ha hecho todo para alcanzarnos a nosotros. Dios ha hecho todo para entregar a su Hijo Jesucristo para poder salvarnos a nosotros. Y Jesús va a decir algo interesante. Va a decir, ustedes tienen que examinarse, porque Jesús va a presentarnos dos vidas que parecen iguales, pero que terminan en lugares distintos. La diferencia no es superficial, la diferencia es interna. La diferencia de las construcciones no se ve por fuera muchas veces, pero sí se ve y se prueba por dentro. Y Jesús va a abordar esto en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, y la palabra dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Lo que Jesús quiere hablarnos en estos últimos versículos ya del Sermón del Monte es sobre dos personas que están delante de Dios, dos tipos de personas que se presentan delante de Dios. Y lo que Jesús quiere prácticamente diferenciar va a ser entre los hacedores y los oidores. Como diría Santiago en su carta, no basta solo con escuchar, sino hay que obedecer. Y Jesús va a hablar de estas personas. Y vamos a tratar de, en 3 puntos principales, tratar de comprender el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Y lo primero quiero que aprendamos juntos es el autoengaño espiritual. Y es que podemos autoengañarnos espiritualmente. ¿Cómo funciona esto, pastor? Cuando Jesús está cerrando el Sermón del Monte,
Él va a hablar de algo interesante que ya hemos hablado, y él va a decir que la puerta a la salvación y el camino a la salvación es un camino y una puerta estrecha. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Jesús va a hablar que la salvación y el camino al cielo es un camino y es una puerta estrecha donde muy pocos pasan y muy pocos se atreven a ir por allí. Lo segundo que Jesús va a decir en este mismo pasaje es que cuando llegue el día final, muchos se presentarán delante de Dios, de Jesús, y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y dice la palabra que Jesús les responderá: yo nunca los conocí. Entonces Jesús está diciendo que hay personas en la iglesia que pueden hacer incluso milagros o pueden pelearse con demonios, pero en realidad no conocen a Jesús. ¿Y cómo pasa esto? Lo voy a explicar un poco más adelante. Porque ahora Jesús dice lo siguiente: hay dos personas y dos tipos de cristianos. El cristiano que escucha y hace es sabio, porque dice que es como aquel que construye una casa sobre la roca. Pero hay otro cristiano, dice Jesús, que es como otro constructor, que construye su casa sobre la arena. Y este cristiano o esta persona o este oyente es una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. Y a esa persona Jesús le dice necio. Pero ¿qué pasa cuando el necio cree que es cristiano? ¿O qué pasa cuando el necio cree que es sabio? No sé si usted alguna vez se ha encontrado con una persona que es necia, pero cree que es sabio. ¿Cómo le haces entender que no es tan sabio como parece? ¿Cómo le haces entender que no es tal como él cree que es? Y yo quiero que tengas un principio claro, y es que apariencia no es garantía. No se trata de aparentar, no se trata de parecer, se trata de ser. El otro día estábamos en una capacitación de liderazgo y el pastor nos decía: si es que tú pudieras predicar un último mensaje, ¿cuál mensaje predicarías? Y estaba en ese momento y rápido vino a mi corazón este mensaje, ¿no? Ser y no parecer. E inmediatamente entendí que tengo un don de evangelismo porque me gusta que las personas conozcan la verdad de Cristo y estén claras en conocer a su Señor, el Evangelio de Jesús. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que hay dos tipos de personas: el que escucha y hace, y el que escucha y no hace. Pero ¿cuál es el problema de esta segunda persona? Es que cree que realmente es cristiano. Hay personas, hermanos, que escuchan el sermón, el mensaje, entienden la palabra, dicen amén, sirven en la iglesia, usan lenguaje cristiano, aparentan piedad, pero no obedecen. ¿Cuál es la garantía de realmente ser un verdadero cristiano? Es la obediencia, porque en esto los conocerán, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero también Jesús dijo que todo aquel que ama a Cristo obedece sus mandamientos. La obediencia es clave. No sé si ustedes conocen a Jonathan Edwards, pero Jonathan Edwards dice lo siguiente: la prueba de una conversión no es la luz que recibes, sino la obediencia que produces. ¿Qué tal si le preguntas a la persona que está a tu lado, cómo te va con la obediencia? Una vez escuché de un hombre que tenía un cuadro en su casa, colgado en su sala, y este cuadro decía: Cristo es el Señor de esta casa. Cuando el pastor lo visitó, vio el cuadro, pero mientras estaba en la casa el pastor vio cómo se maltrataban, cómo eran impacientes el uno con el otro, la falta de gracia y de amor que había entre la pareja, los rencores con los que cargaban y las mentiras con las que impunemente se hablaban los unos a los otros. Cuando llegó el momento de comer, porque cuando el pastor te visita hay que comer, ¿cierto? Amén. Muy bien, gracias. Es bueno que lo tengamos claro.
Pero, pero ya cuando se llegó el punto de comer, estaban sentados y el pastor les hizo una pregunta directamente al hombre. Le dijo, hermano, ¿Cristo es el Señor de tu cuadro o es el Señor de tu casa? Porque por la evidencia parecía que era el Señor del cuadro, pero no de la casa. Para nosotros, eso es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy. ¿Realmente es el Señor de tu vida o es el Señor de tu domingo? ¿Es el Señor de tu día a día o es el Señor de tus problemas? ¿Es el Señor de tu vida todo el tiempo o es el Señor de tus enfermedades? ¿Y por qué digo problemas y enfermedades? Porque cuando vienen los problemas nos aumenta la fe. Cuando viene la enfermedad nos aumenta la fe. Cuando vienen las dificultades, ay Señor, ahora sí, pastor. Yo no me voy de esta iglesia nunca más. El Señor me está llamando, el Señor tiene un propósito. Se pasa el problema, vamos al mundo otra vez. Ya me llamó, ya lo escuché, respondí, pues me voy. Es que ya me serví. Tengo una idea para ti y una claridad. Es que el Señor es el Señor de tus problemas, pero no de tu vida. El Señor es el Señor de tus enfermedades, pero no de tu vida. El Señor es el Señor de tus dificultades, de tus preocupaciones, de tu falta de provisión, porque cuando no hay trabajo buscamos a Dios, cuando no hay plata buscamos a Dios, pero no es el Señor de tu vida. Porque si fuera el Señor de tu vida, no te irías del Señor. Porque uno no se puede ir de su Señor. Uno no se puede escapar de su Señor. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces lo que Jesús está diciendo es esto. Muchas veces decimos, el Señor es mi Señor, pero eso queda en la Biblia, queda en un cuadro, queda en un versículo que tengo anotado, pero no se hace realidad en el día a día. Hermanos, les pregunto, ¿es el Señor el Dios de tu vida realmente? ¿Es tu Dios de lunes a domingo, todo el tiempo? ¿Es tu Dios cuando ves tu celular? ¿Es tu Dios cuando ves tu televisor? ¿Es tu Dios cuando estás en una relación? ¿Es tu Dios cuando estás en la universidad, en el colegio, en el trabajo? ¿Es tu Dios en tus conversaciones de WhatsApp? ¿Es tu Dios cuando scrolleas en TikTok o scrolleas en otra red social? ¿Es tu Dios? Porque no puede ser solo Dios de los problemas, porque eso no es ser Dios. Eso solamente es ser un bombero. Y Dios no es bombero. Dios es el Todopoderoso. Entonces Jesús está preguntándonos eso. Jesús está diciendo, ¿te estás autoengañando? ¿Estás adoptando una vida cristiana sin ser cristiano? ¿Estás adoptando costumbres cristianas, lenguaje cristiano sin ser cristiano? Porque lo que decíamos la semana pasada es que uno puede cambiar sus palabras, pero no siempre eso significa que el corazón cambió. Porque yo puedo decir Dios te bendiga, amén y gloria a Dios, pero no necesariamente creerlo en el corazón. ¿Hasta allí me sigue? Necesitamos hacer esto. Y de repente estamos en el pecado del joven rico. Marcos capítulo 10, versículos 20 al 22. Jesús se acerca al joven rico, el joven rico se acerca a Jesús y le pregunta un montón de cosas y cómo llegar al cielo. Y Jesús le dice, ¿has guardado los mandamientos? Porque conocía el corazón de este chico. Y el chico le dice, sí, Señor, los he guardado todos. Y mira lo que continúa diciendo esa historia. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Escucha bien esto. Si Dios no es tu Señor hoy, aún así debes saber que Dios te ama. ¿Estamos? Que Dios no es tu Señor hoy y estás aquí esta mañana, quiero decirte que no te vayas como viniste. Vete sabiendo que Dios te ama y te ama mucho. Porque cuando este joven le dice a Jesús, yo los he obedecido todos desde pequeño, Jesús lo vio con profundo amor porque eso era imposible. Pero aún así Jesús lo amó y le dijo lo siguiente, pero hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír esto, el hombre puso cara larga. ¿Qué puso? Como muchos ponemos cuando leemos la Biblia y por eso ya no volvemos. O cuando el pastor te aconseja, ya no vuelves.
Y le pone cara larga. Otra vez lo mismo. El hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo he hablado con gente que ha llorado y me ha hecho pastor, ahora sí. Y después a lo mismo. Porque solo les da una tristeza momentánea, pero no les da arrepentimiento genuino. Hermano, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que qué es lo que no estás soltando? ¿Qué es lo que te impide seguir completamente a Jesús? Nunca te olvides este versículo que está en Isaías que dice, busquen a Jehová mientras pueda ser allá. ¿Qué dice? Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa esto, amigos míos? Significa que va a llegar un día en que ya no lo vas a poder encontrar. Cuidado, porque quizás mañana es tarde, porque uno no sabe ni el día ni la hora. Y por eso Jesús se preocupa por esto, que haya gente que se esté autoengañando, que piense que son cristianos porque han adoptado una manera de pensar, porque han adoptado una forma de hablar, porque han adoptado ciertas costumbres, pero el corazón no está en el Señor, sino que está muy lejos de Dios. Este hombre creía haber cumplido la ley desde joven, pero nunca había obedecido verdaderamente a Dios. Sabía, pero no obedecía. ¿Cómo nos va con obediencia? Porque aquí habemos muchos que sabemos mucha Biblia, pero no necesariamente porque sepa, obedeces. Y a veces, cuando sabes mucho, la tergiversas, porque la usas hasta para justificar tus pecados. Y si lo estás haciendo, te digo algo, no hay Dios en ese corazón, porque no puedes torcer la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos guía a toda verdad. No nos va a engañar el Espíritu. Y por eso hablamos de falsos maestros la semana pasada. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la seguridad de la salvación, hermanos? ¿Cuál es la certeza que yo tengo a Cristo? Dice la palabra que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de nuestra salvación. Si no hay Espíritu Santo, no hay salvación. Amén. ¿Entendemos eso? Vamos a profundizar un poco más de eso en los siguientes mensajes. Pero hasta ahí, uno de los problemas que Jesús está demandando y advirtiendo es cuidado con autoengañarte. Dile a la persona que está a tu lado, cuidado con autoengañarte. Lo segundo que Jesús nos va a decir en este mensaje es que hay personas que son iguales, se ven iguales, pero en realidad son diferentes. Hay vidas que parecen iguales, pero en realidad son diferentes. Y por eso Jesús muestra a dos constructores. A simple vista, las dos casas son bonitas, parecen fuertes, pueden estar en el mismo vecindario espiritual, pero Lucas capítulo 6 revela una clave, revela un secreto. Lucas capítulo 6 es el paralelo de Mateo capítulo 7. Y Lucas capítulo 6, versículo 47 en adelante dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Mira cómo lo presenta Jesús ahora. Les mostraré cómo es una persona cuando viene a mí. Y es de la característica del cristiano. Dice, escucha mi enseñanza. Y después, ¿qué hace entonces un cristiano? Escucha y obedece. No se va diciendo, no, el cristiano no se va así. El cristiano escucha. ¿Y qué dice la palabra? Y obedece. Porque el espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, amigos míos. Y si el Espíritu Santo es el que me gobierna, entonces aunque mi carne sea débil, mi espíritu va a estar fuerte y mi espíritu está dispuesto. ¿Cuántos tienen el espíritu dispuesto? ¿Cuántos tienen la carne débil? Ah, todos. Todos tenemos la carne débil. Entonces, si la carne está débil, ¿qué tenemos que fortalecer?
No, pastor, a mí me han enseñado que hay que fortalecer nuestras debilidades, entonces voy a fortalecer la carne. No, fortalezcamos el espíritu. Porque el espíritu está puesto. ¿Dispuesto a qué, amigos? ¿Dispuestos a qué? A obedecer la palabra de Dios. Entonces el espíritu está dispuesto, dice. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cuando una persona viene a mí, esa persona me escucha y después obedece. Y continúa, mira. Y dice, es que es como una persona que para construir una casa, cava hondo. ¿Por qué necesitas cavar hondo para construir una casa? Porque mientras más hondo caves, más fuertes son los cimientos. Y dice, cava hondo, echa los cimientos sobre roca sólida. Y cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construido. Hermanos, ¿sabes qué significa profundidad? Cavar hondo significa obediencia. Significa sacrificio. Significa renuncia a mí mismo. Significa obediencia real. Significa lucha contra el pecado. No me gozo en el pecado. No lo disfruto. ¿Sabes qué? Peleo porque no peleo solo porque Cristo pelea conmigo. Pero peleo. Y significa, escucha bien esto, transformación en lo oculto. No significa peco en lo oculto, significa transformación en lo privado, en lo oculto. Eso significa cavar hondo. Significa obediencia, sacrificio, significa renuncia, significa obediencia, significa lucha contra el pecado. Estoy cavando hondo. ¿Cómo están tus cimientos? ¿Cómo están los cimientos de tu fe? Hermanos, la diferencia no es externa, es interna. El creyente auténtico, escucha bien esto, el creyente auténtico obedece cuando nadie mira. ¿Qué hace el creyente auténtico? Obedece cuando nadie mira. Es íntegro en su trabajo. No es una cosa en la iglesia y es otra en el trabajo. Se mantiene puro en privado. Cuida lo que ve, lo que escucha. Con quién conversa, lo que conversa. Cuida sus palabras. No es divisor, no es cizañero. No es criticón. No es chismoso. No es lisonjero. No es vulgar. Porque cuida sus palabras en lo secreto. Y es fiel a Dios en lo secreto. ¿Qué es? Fiel a Dios en lo secreto. Pero un creyente superficial, ese creyente que no cava hondo en la relación con Dios, canta fuerte, sirve mucho, ora en público, pero su vida privada revela que la casa no tiene cimientos fuertes. Y por eso el cristiano superficial critica a otros. ¿Sabes por qué? Para que la atención esté puesta sobre otros y nunca lo vean a él. Porque el día que lo vean a él van a descubrir la mentira en la que vive. Ese es el creyente superficial. Hermanos, cuenta que una tormenta en Japón fue tan fuerte en un pueblo que solo 2 casas quedaron en pie. Una estaba impecable, pero la otra quedó medio destruida, casi destruida. Un vecino dijo, yo no entiendo, si las 2 casas se veían iguales, pero el ingeniero que estaba allí le respondió, por afuera estaban iguales, pero una tenía cimientos y la otra tenía pintura. Así es la vida espiritual, hermanos. Así es muchas veces nuestra vida espiritual. ¿Somos cimientos o somos pintura? ¿Qué somos? A.W. Tozer dijo lo siguiente: no nos salvará lo que profesamos, sino lo que poseemos. Y poseemos a Cristo solamente cuando le obedecemos. ¿Cuál es la evidencia que Cristo está en tu corazón? Obediencia. ¿Cuál es la evidencia que Cristo está en mi corazón?
Obediencia. Dile al que está a tu lado, obedece al Señor. Algunas preguntas que es importante que nos hagamos. ¿Cómo es tu cristianismo cuando nadie te ve? ¿Cómo manejas tu dinero cuando estás solo? ¿Qué consumes en internet cuando nadie te controla? ¿Qué decisiones tomas cuando no hay presión social cristiana sobre ti? ¿Eres la misma persona en el trabajo o en la iglesia? ¿Eres la misma persona en el colegio que en la iglesia? ¿Eres la misma persona en la universidad que en la iglesia? Hermanos, la casa puede tener pintura cristiana, pero muchas veces no tener fundamento bíblico. Cuidado con andarnos pintando con cristianismo. Que Jesús no dijo píntense de cristianos, dijo caben hondo. ¿Qué dijo Jesús? Caben hondo. No dijo píntate de cristiano, cava hondo. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque tormentas son inevitables. Porque pruebas son inevitables. Porque dificultades son inevitables. A todos nos van a pasar. Y por eso el tercer punto para terminar esta mañana es el fundamento real, el cimiento real de una vida cristiana es obediencia. ¿Cuál es el cimiento real? Obediencia. Obedece. Jesús mencionó lluvia. Si ustedes van a Mateo capítulo 7 una vez más, dice, aunque llueva a cántaros, dice, el que construye sobre su casa o su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y aunque suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Hermano, ¿no te suena parecido esto a Isaías 43:2? Que aunque pases por las aguas y aunque pases por el fuego, ¿por qué? ¿Por qué no te va a tocar? ¿Por qué no te vas a ahogar? ¿Por qué no te vas a quemar? Porque has construido sobre la roca. Y eso es lo que Jesús está volviendo a citar. Pero dice que aquella persona que construye sobre la arena, cuando vengan lluvias y lleguen inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, ¿qué le va a pasar a esa casa? Se va a derrumbar, se va a caer. Acá mi hermano Manuel sabe de construcción. ¿Me entienden? Cuando tú construyes sobre la arena, se va. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a Pachacute cuando teníamos la iglesia por allá, pero construyeron un hotel muy cerca de donde estaba la iglesia. Y era un hotel de 4 o 5 pisos. Y está prohibido construir allá más de 2 pisos. ¿Por qué? Porque es arena. Pero ellos construyeron 5 pisos, pues, ¿no? Porque aquí en el Perú hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces construimos 5 pisos, ¿qué? Y alguien le dio permiso, porque eso es con permiso, ¿no? Entonces, todo es posible. Yo recuerdo que eso estaba allí y conforme íbamos pasando años, la última vez que fui a Pachacute, el edificio estaba hundido así. Aquí estaba la pista y el edificio ya tenía esta hundidura. ¿Y qué iban haciendo? Iban escarbando, escarbando, escarbando y ahora tenían una entrada, pues. Porque hasta por eso somos creativos. Pero ¿eso qué iba a pasar? Se iba a seguir hundiendo. Llegó un temblor, se podía caer, pero en una lluvia muy fuerte, ¿qué le iba a pasar a ese hotel? Se iba a inundar, iba a colapsar. Jesús en las dos historias de los constructores dice que va a llover, que va a haber tormentas. ¿Sabes qué quiere decir Jesús con eso? Las tormentas representan dos realidades. La primera realidad es el juicio final. En aquel día no podrás sostener tu casa con yo servía, Señor. Yo cantaba, Señor. Yo predicaba. Yo fui el líder.
Yo llegaba, yo estaba, yo hacía, yo decía. No vas a sostener tu casa con eso. Porque la evidencia que Jesús va a preguntar es, ¿obedeciste? Porque antes de hablar de los constructores dice, el que escucha mi palabra y la hace es sabio, pero el que escucha mi palabra y no la hace es un necio. ¿Te acuerdas qué dice la Biblia sobre los necios? ¿Quién dice no hay Dios? ¿Quién dice no existe Dios? El necio. Entonces, si Jesús dice que el que no escucha su palabra o el que escucha y no la obedece, le dice necio, nos pone al mismo nivel de aquellos que dicen que Dios no existe. Entonces, sí es serio, hermanos, el venir, escuchar y no hacer. Porque es negar a Dios mismo, aunque digo creer en Él. Pero la segunda forma en la que representa Jesús las tormentas es que en la vida va a haber tormentas. Antes de que todo acabe, va a haber pruebas hoy. Tentación, dolor, enfermedad, prosperidad, presión social, soledad, tentaciones sexuales, ofertas de doctrinas falsas. Va a haber tentación, va a haber tormentas. Dile a la persona que está a tu lado, vas a pasar tormentas. Pero te voy a decir algo, mira, di conmigo, las tormentas. Vamos, todos juntos, las tormentas no crean cimientos, los exponen. Las tormentas no crean, no edifican cimientos, hermanos. Lo que hace la tormenta es exponer los cimientos. Tormentas va a haber. Pero ¿cómo la enfrentas? Si lo primero que haces en tu tormenta es buscar ayuda profesional, pero nunca oras, esa es tu fe. Tú le tienes más fe a los hombres que a Dios. Y no estoy diciendo que no busques ayuda, búscala, pero busca primero a Dios para que Dios te guíe qué ayuda debes buscar. Las tormentas van a aparecer, pero las tormentas no crean cimientos, los exponen. Hermanos, anota esto si puedes, por favor. La obediencia toma tiempo. La superficialidad es rápida. La obediencia toma tiempo. La superficialidad es rápida. Hubo un temblor en un lugar y sacudió muy fuerte. Y entre todas las casas, una quedó en pie. Y cuando llegaron los reporteros a cubrir esta noticia, le preguntaron a la ancianita que estaba fuera de su casa sentada, y era la única casa que no se había caído. Y le dijeron, señora, ¿cómo hizo para que esta casa no se caiga? Y le dijo, tuve que cavar muy profundo para encontrar roca y construir sobre ella. A mis vecinos les tomó poco tiempo y todos se burlaban por el tiempo que yo demoraba en construir mi casa. Pero me di cuenta de algo. Tardé más que mis vecinos, pero cuando vino el terremoto, mi casa es la única que sigue en pie. La obediencia toma tiempo. La superficialidad es rápida. ¿Quieres construir una vida cristiana? Constrúyela con paciencia, porque toma tiempo. La obediencia a Dios toma tiempo, sacrificio. Es difícil, porque hay que cavar hondo. Sabes, hermanos, cuando cavas hondo no te va a gustar lo que encuentras, pero tienes que cavar para exponer lo que está mal, para que Cristo lo pueda ver. ¿Qué tienes que presentarle al Señor en tu vida? Y decirle, Señor, voy a empezar a cavar y ayúdame. Y te voy a decir algo, van a salir la realidad de tus tentaciones, van a salir a la luz tus pasiones, van a salir a la realidad tu falta de fe, tu orgullo y un montón de cosas van a salir porque yo ya lo he hecho. Y cuando he cavado profundo he encontrado cosas que no me gustaron. Pero sabes, tuve que armarme de valor y hacer lo que el salmista dijo, examina mi corazón. Y eso toma tiempo
Y es difícil porque cuando lo haces, Dios te va a mostrar la verdad. Y ahí cuando Dios te muestra lo que no sirve, tú tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a quedar con mi responsabilidad? ¿Me voy a quedar con mi impuntualidad? ¿Me voy a quedar con mi deshonestidad? ¿Me voy a quedar con mi irresponsabilidad? ¿Me voy a quedar con mi falta de integridad? ¿Me voy a quedar con mi falta de santidad? ¿Me voy a quedar con este pecado? ¿Voy a seguir con esta tentación? ¿Voy a seguir en esto o voy a cambiarlo? Porque cavar hondo va a sacar a la luz lo que está mal. Y allí tienes que entregárselo a Dios para construir una obediencia real. Por eso 1 Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 dice, ¿podemos estar seguros de que conocemos a Dios? ¿Sí? ¿Sí qué? Otra vez, leámoslo juntos. ¿Qué dice? 1, 2, 3. ¿Qué dice? ¿Podemos estar seguros de que conocemos a Dios? ¿Sí? Obedecemos sus mandamientos. Pero mira lo que dice Juan. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es palabra de Dios. No es mi palabra. Es la palabra de Dios. Y Jesús dice, si tú dices conocerme, obedeces. Porque uno conoce a Dios en la obediencia. Te explico rápido por qué. Porque cuando yo me doy cuenta que tengo un pecado de lujuria, de mentira, de lo que sea que yo tenga mi pecado, Dios me lo da a conocer, entonces yo lucho con ese pecado y se lo entrego a Dios. Y batallo con ese pecado. Y sabes, yo voy a pelear con ese pecado y a veces voy a caer. ¿Nos ha pasado, sí o no? Peleamos con un pecado y a veces va a haber días muy buenos, semanas muy buenos, meses muy buenos, pero de repente un día vuelves a caer. Y el diablo va a venir a decir, ahí está, ese es lo que eres. Tú no sirves para Dios. ¿Cómo vas a predicar así? ¿Cómo vas a servir así? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios así? Y el diablo empieza a hacer leña del árbol caído. Pero ¿sabe por qué conozco a Dios en mi obediencia? Porque ahí donde yo pequé y el diablo me está queriendo devorar, le digo, Señor, ven a mi ayuda. Y le digo algo, ¿saben? Lo que dice 1 Juan 1:9 es que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como yo conozco su palabra, porque estoy cavando hondo, entonces en ese momento me pongo de rodillas y digo, Señor, perdóname. Y el diablo me está acusando. Y yo digo, Señor, me arrepiento. Y el diablo me sigue acusando. Y yo digo, Señor, levántame. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Y el diablo me sigue acusando. ¿Y sabes qué? Voy a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a venir con gracia. Porque Dios va a venir con misericordia. Y va a decir, desde antes del vientre de tu madre yo te escogí. Y yo te conocí desde antes de la fundación del mundo y te seleccioné para que fueras mío. Y a los que a mí me pertenecen no los dejo. Así es que levántate, hijo. Porque dice 1 Pedro capítulo 5 que después de que pasemos pruebas, porque vamos a pasar pruebas y estas pruebas nos tomarán tiempo, el Señor nos levantará, nos restaurará y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Y ahí conocí a Dios. En mi obediencia. Obediencia no significa que no voy a pecar. Obediencia significa que aunque me equivoco, me levanto porque lo conozco. ¿Y sabes qué me da la obediencia? Que cuando me levanto, escucho una voz que me dice, ve y no peques más. ¿Qué me dice esa voz? Ve y no peques. ¿Eso qué significa? Como yo ya conocí a Dios, entonces me levanto y no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué voy a hacer ahora? Luchar. Seguir luchando. Y por eso dice, los que dicen conocer a Dios, obedecen sus mandamientos. Porque el que afirma conocer a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un
mentiroso y no vive en la verdad. Charles Spurgeon dijo, una fe que no puede soportar pruebas, tampoco podrá soportar la eternidad. Si no puedes soportar pruebas en este mundo, hermano, amigo, ¿cómo vas a soportar la eternidad? Una fe que no soporta pruebas, que no puede soportar las pruebas, tampoco podrá soportar la eternidad. Hermano, cuando la tentación aparece, ¿huyes o negocias? Cuando la vida se pone difícil, ¿te mantienes firme o abandonas? Cuando llegan las doctrinas modernas y falsas, ¿te sostienes en la palabra o sigues la moda espiritual del momento? Lo que hagas en la tormenta revela dónde está tu fundamento. Porque las tormentas van a llegar. Y lo único que van a hacer es revelar quién eres y a quién le perteneces. Nunca te olvides las palabras del apóstol, que dijo que en otro tiempo ustedes le pertenecían a su padre él. Ya. Pero ahora, por la gracia de Cristo, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. ¿A quién le perteneces hoy, honestamente? Porque a quien le obedeces, allí está tu fe. Porque a quien le obedeces, allí está tu lealtad. Hermanos, todos estamos construyendo una casa espiritual. Todos. Pero no todas están edificadas sobre Cristo Jesús. Todos tenemos fe, todos creemos. Pero no te olvides que hasta el diablo cree. Y eso no lo hace hijo de Dios. Hijo es aquel que cree en Jesús y lo ha recibido como su Señor y su Salvador. Hijo es aquel que ha entendido que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz y en esa cruz cargó nuestros pecados. Y por sus sacrificios que nosotros tenemos vida eterna, pero es que Él demostró que tenía vida porque al tercer día resucitó. Y tenemos fe y esperanza en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Y la tumba vacía nos dice que ni la muerte puede con Él. Y por eso tengo fe en Cristo Jesús. Porque si ni la muerte pudo con Él, entonces mi Dios puede con todo. Y si mi Dios puede con todo, yo quiero construir mi vida en Él. Porque si mi Dios puede con todo, entonces Él podrá con mis problemas. Porque yo no lucho mis batallas solo, sino que Él pelea mis batallas. Y me dice su palabra que en Cristo soy más que vencedor. No le pongas pintura a tu vida cristiana. Cava hondo y construye con Él. Si tu vida está sobre arena hoy, te estás dando cuenta que estás construyendo sobre arena, no tienes que derrumbarte hoy, aunque Dios te va a quebrantar esta mañana. Pero te pido que salgas de aquí haciendo de Cristo tu roca y que empieces a construir hoy en esa roca. Porque Él te puede dar un corazón nuevo, una obediencia nueva, una fe nueva, una fe viva, pero una vida que permanece firme hasta el final. Porque tengo una verdad para ti y es que la casa construida sobre Cristo jamás caerá, porque Él es nuestra roca. ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Eres sabio? ¿Eres necio? ¿Eres oidor? ¿Eres hacedor? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Dónde están tus cimientos? ¿Eres realmente un verdadero cristiano o te estás aún engañando? ¿Eres verdaderamente hijo o solo eres conocido? No basta con palabras, no basta con actitudes, no basta con ciertas acciones. Es el corazón el que tiene que estar en Cristo Jesús. Pero es un corazón que ahora está lleno del Espíritu Santo, porque donde está su Espíritu hay libertad y hay vida. Construye sobre Cristo Jesús.